Ok, entonces ya estamos grabando y vamos a ver. Aquí están. Bueno, aquí en esto había, todos estamos ahí con los histogramas, ¿sí? Sí, profe. ¿Cómo está compartiendo pantalla? Ok, todos estamos con los histogramas. Ok. Empecemos con toda la pantalla. Vamos a compartir. Y por acá. Ahí sí. Ahí estamos. Sí, ahí sí. Vean, este archivo, el ejemplo para los que lo hicieron, ustedes vieron que el ejemplo 3 y el ejemplo 2 pues, son exactamente los mismos. Entonces, pues ahí estamos. Ok, vean, esto que ustedes tienen acá es el pesaje de bolsas de azúcar. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es eso, de ahí fue donde lo tomé yo. Entonces, estamos hablando de bolsas, en teoría, de 1250 gramos, o sea, de kilo 250 gramos. Entonces, lo primero, vamos a arrancar acá contando, entonces vamos a decirle a Excel, contar, pues vamos a contar y marcamos todo esto. Y entonces sabemos que tenemos 40 datos. Luego, el número mayor, y el número mayor, 1560. Ahora, el número menor, que era 1201. Entonces, acuérdense en que para calcular el rango, si ustedes tienen duda, nada más se acercaban acá, que para eso son esas plantillas que les puse. El rango, el número mayor, perdón, menos el menor, que el rango es 359. Es quiere decir que hay una diferencia entre el mayor y el menor de 359 gramos, porque como les dije, esto era para los gramos. El intervalo, que es el rango dividido entre el número de clases, no podemos sacar el intervalo sin antes calcular el número de clases. El número de clases son la cantidad de barras que va a llevar nuestro histograma. Entonces, el número de clases es igual a la raíz de n, que en este caso da 6,32. 6,32. El intervalo es dividir el número de clases, el rango entre el número de clases. Se utiliza para medir el cambio relativo de una sola variable. Ya se la dimos la pregunta. Ahí vamos. 50. Entonces, Se quedó la mitad igual que el examen. Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Cuántas empresas pertenecen al índice de Jones? ¿Alguno se acuerda? La cantidad que dijimos. entonces, si hacemos eso, el número de clases, ¿cuántas ponemos? 6. 6. Vamos, chicos. Entonces, aquí vamos a poner Comprobado, ¿verdad? Ya no hay nada de estrés. La esta por Periodo actual menos periodo anterior dividido entre del periodo IPC, anterior. de Jones, de los números índices, de los números no ponderados. ¿De dónde la habéis sacado? entonces aquí ponemos el límite. 6. Creo que yo estaba en
vamos al límite inferior. ¿Cuáles son los métodos del índice ponderado? Ahí está. Límite superior. Límite superior. Aquí nos hace falta poner el número de clases. Vamos a ponerlo por acá. Así. Número de clase. Número de clases, entonces tenemos que son. Profe, permiso. Sí. Tengo una duda. Ujú. ¿Por qué el intervalo está dando 56,76? El rango, lo hice mal. El rango dividido entre el número de clase. Ah, ya. Sí, es que no sé por qué entre la nota que usted dejó en la plantilla del Excel dice que el intervalo es igual a la raíz cuadrada de n. Ujú. Me Vea, salía como enredado, no sé por qué, entonces ahí como es que me que, perdí. vea que aquí, yo aquí las invertí, los ve, número de clases e intervalo, ¿lo ve? Ajá. La primera plantilla es número de clase, que es igual a la raíz cuadrada de n, y el intervalo es el rango dividido entre el número de clase. Eso es lo que hace la diferencia. Ok, para poner perdón, acá el intervalo en ¿qué número es? ¿56 o 57? ¿Cómo era que usábamos nosotros para poner ese intervalo? A partir del 5. Ujú. Entonces ese queda en 57.
Ahora sí, ya volví. Vamos a volver porque en realidad no fue que se me fue el internet, sino es que esta computadora yo creí que ya se había reparado, pero por lo visto no. Ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Vea, vamos a volver a empezar. Entonces, lo que estábamos haciendo con esto era, acá lo que tenemos que hacer es contar. Vamos a decirle acá que cuente esto. Profe, no está Está preguntando. ahí. No, no estamos, es que tengo una persona aquí, ya. Y bueno, sigue en grabación. Ahí sí ven, sí. Sí, profe. Ok, entonces ahí ya contamos. Buscamos el número mayor, que es max, acá. Y marcamos todos estos. Ahí tenemos. Ahora buscamos el número menor. Marcamos acá. Y el rango, que era la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Y aquí primero tenemos que sacar el número de clase, que era la raíz cuadrada de n. Un momento aquí. Es 6.32 y el intervalo, que es el rango entre el número de clases. Rango dividido entre el número de clases. Ahí es donde habíamos llegado. Entonces, acá, ponemos por acá el número de clase. Por acá, el límite inferior. Y por acá, el límite superior. Entonces, ahí tenemos esto. Ustedes me habían dicho que acá son 6. Y yo les estaba preguntando cuando tuve el problemita que el intervalo es 56,76. ¿Qué número es el que tengo que poner? ¿Cuál va a representar mi intervalo? Y ahí se quedaron todos callados, por eso fue que empecé a ver si era que me escuchaban o no. El 6, ¿no? No, estoy hablando del intervalo. ¿Cuál es? 56. Ah, 57. Porque se 57. redondea para arriba. Correcto. Siempre. Y recuerden, como estos son números enteros, todos no tienen decimales, el que se redondea es el último dígito. Si aquí termina en 56, 57. Pero si fuera 122,5, entonces, y esto tendríamos que redondear al dígito mayor. Entonces, para que no se les olvide eso, porque si se les olvida eso es catastrófico en el examen. Entonces, nuestro intervalo va a ser de 57. ¿Alguna duda con eso? ¿Está claro? Sí. Entonces, el límite inferior... Profe, permiso. Ajá. Para salir de la duda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, si esta tabla estuviera trabajando con decimales, el intervalo, ¿cómo quedaría? Si esta tabla, vea que ese fue el primer ejemplo que hicimos la semana pasada. Esta estaba con decimales y tenía un decimal. Entonces, el intervalo, nosotros lo pusimos 1,9. ¿Por qué? Redondeo, porque aquí están con un dígito. Entonces se redondea el último dígito. Ah, ok, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, el límite inferior es 1201, porque es el
el número menor, a este, como a todos, le vamos a sumar el intervalo. Entonces siempre les pongo acá. ¿Por qué? El intervalo, ustedes recuerdan que eso representa, nosotros vamos a hacer una gráfica de barras. Todas las barras tienen el mismo ancho, ¿verdad? El mismo ancho. Yo no soy experto dibujando, así que este ancho que está acá, o la distancia que hay entre los centros de cada una de estas barras, es el intervalo, según dice la teoría. Entonces, por eso se tiene que sumar siempre el intervalo al límite inferior para sacar el límite superior. Eso es la norma. Entonces, haciendo esto, yo les dije, ustedes recuerdan que si este da 1258, ¿con qué empezaría el segundo límite, el límite inferior de la clase 2? ¿Cómo? Si el límite superior quedó en 1258, ¿con qué empieza el límite inferior de la clase 2? 1258, 9. 9. 1259. Este quedó 1316, es a 1317. 1375. 1433. 1491. Y aquí es donde ustedes verifican que si el dato del límite superior de la última clase que les digo aquí, que es 6, está incluyendo el número mayor. Porque si no, está excluyendo datos. Entonces, ¿lo incluye o no lo incluye? Sí, no, Sí, no, no lo incluye. está por fuera. Entonces, por eso tenemos que abrir otra clase. Y esta otra clase va a ser 1549 y aquí nos da 1606. Entonces, quiere decir que acá sí está incluyendo el número mayor. Entonces, quiere decir que desde el número menor al mayor está incluido todo esto. Ahí estamos claros. ¿Alguna duda con eso? No hay Digamos, problema. en este caso, nos hizo falta solo una clase para llegar al número mayor. Puede haber casos en los que tengamos que agregar más de una clase. Pues yo en la práctica no lo he visto. Por lo general siempre se agrega uno, pero puede ser que se dé. Ok. Entonces, vamos a irnos a datos y análisis de datos. Buscamos histograma y entonces el rango de entrada, recuerdan que eran todos los datos que están en esta tabla. El rango de clase era el límite superior. Acá tienen que marcar rango de salida. El rango de salida lo que me va a decir es dónde quiero yo que Excel me haga los cálculos. Entonces voy a indicar a Excel que es acá, a la par del límite superior. Y solo marco acá, crear gráfico, y le doy a aceptar. Esperamos y ahí tenemos. Vea, yo no sé cuántas veces lo digo siempre y espero que esta vez que lo he repetido más que nunca, vean este detalle. Resulta que Excel
siempre hace lo siguiente. Pone y revisa todos los datos y en la última clase, que es esta, Excel calcula otra vez el límite superior para verificar datos. Los verifica y entonces aquí, si ustedes ven acá, esta verificación, todos están quedando correctos. ¿Qué es lo que yo veo a veces en las tareas, en los exámenes? Que a ustedes se les olvida hacer esto que acabamos de decir, verificar si el límite superior de la clase que obtuvimos incluye el dato mayor. Y Excel lo que hace es adiciona una columna más o una clase más y dice y mayor 0. Con solo que aquí haya un número, quiere decir que ustedes obviaron hacer esta revisión. Si aquí el dato mayor está incluido en esto. Eso es para que ustedes lo tomen en consideración. Ahora, vamos a borrar todo esto. Ahora, si ustedes ven, y aquí yo puedo inclusive hasta ocultar esto. Acá yo tengo cada una de las clases y tengo cada uno de los datos. Entonces estos datos, y voy a hacer el histograma más grande. Y vamos a acomodarlo como tiene que ser. Entonces acá yo marco, le doy clic derecho, dar formato a serie de datos. Acá en la tabla dice ancho de rango y ese ancho, lo voy a poner en un 3%. Y acá ya nos da. Y luego le voy a decir agregar etiqueta de datos y ahí están los datos que representa cada una de estas barras. Si ustedes ven, el comportamiento de acá es un poco diferente al que hicimos la semana pasada. Si ustedes ven, uno lo que anda buscando es dónde se concentra la mayor cantidad de datos. Si ustedes ven, si tenemos 40, acá 7 y 8, 15, 15, 20, 29. Entre estos datos que están acá, entre estas barras, están 29 de las mediciones. Y tenemos 40. Si nosotros tomamos 29, que son esas barras, y lo dividimos entre 40, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 29 entre 40? $0.725. O sea, que es un 72,5, ¿verdad? Sí. Por ciento de los datos se ubican acá. Entonces, vean, nosotros si estuviéramos midiendo esto, ¿qué es lo que podemos decir? Que el 72,5% de todos estos datos están entre 1201 a 1432. O sea, todos estos datos, el 72% se encuentra acá. Si ustedes ven acá, ya empieza como a ir bajando para arriba de esto. Ya los datos no son tan representativos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Vaya, si estos son pesajes de bolsas de arroz que tienen que pesar, por ejemplo, 1250 gramos, entonces nosotros tenemos que analizar si acá hay que hacer una corrección a la maquinaria o hay que ajustar la forma como se está trabajando, el procedimiento o de alguna otra forma, porque aquí tenemos una serie de agrupamiento de datos. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Duda? ¿Alguna duda? No. Profe, disculpe, Sí. es que eres que yo no sé, el gráfico me dio distinto, entonces creo que tal vez fue que seleccioné
tal vez vi mal y seleccioné otros datos. No sé si usted me podría ayudar a enseñarme tendría cuáles que son los ver, datos que se seleccionan. pero usted, en lo que hizo Excel, usted tiene esto. Sí, ¿Lo señor. tiene Sí. exactamente igual? No, profe, la frecuencia es a donde me está dando diferente. Ah, la frecuencia. Entonces, usted Digamos, acá, todo lo demás lo tengo igual, solo que la frecuencia no. si todo lo tiene igual, entonces aquí tiene que haber un... Ok. Esto es igual, nos vamos a datos. Análisis de datos, histograma, aceptar. Acá voy a borrar todos los datos que están aquí representados. Entonces, rango de entrada son todos los datos que están acá. Rango de clases son, que aquí lo tengo oculto, por cierto. Para un segundo. Ok, análisis de datos, histograma, aceptar. Entonces, entrada, estos. Rango de salida son todos los límites superiores que encontró. Acá, los 7. Rango de salida, que está acá, lo agrega ahí. Y aquí solamente tienen que marcar crear gráfico. No marque ninguno de estos otros, solo crear gráfico. Y le da aceptar. Y tiene que salirle exactamente esto. Ahora sí, profe. Muchísimas gracias. Más bien, Con gusto. disculpe el atraso. Es que estaba marcando mal unas celdas. Es el problema. Ok, chicos, entonces, vean. Este de hoja 2 que yo les agregué fue el que utilicé en el examen de la vez anterior. Esto, si ustedes ven aquí, es una medida de glucosa en la sangre. Entonces, no sé si ustedes tienen algún familiar diabético o alguno de ustedes es diabético. No, nadie. No, profe. No. Bueno, la medida de glucosa que se mide en miligramos por decilitros de sangre, se dice que para que usted esté como en una condición normal, tendría que estar entre 90 a 100. Si pasa para arriba de 100, pues empieza a tener complicaciones y se empieza a declarar diabético. Cuando una persona entra en lo que se le llama coma diabético, es que ya empieza para arriba de 250 miligramos por decilitros. Ya personas con un nivel de 400, 600 está entrando en un deterioro de sus órganos porque hay tanta glucosa que empieza a dañar riñones, arterias, el corazón, puede generar derrames, etc. Viene el caso contrario, cuando la glucosa empieza a bajar de 90. Entonces las personas se descompensan, pierden el conocimiento. No es que cuando se le dé a usted hacia arriba no suceda eso. Lo que pasa es que si usted tiene niveles de azúcar muy bajos, el organismo lo que hace es empezar a dejar de funcionar extremidades o partes de su organismo que no son necesarias para mantener la vida. Entonces, empieza con las calorías que tiene a retraer ciertas funciones y esas personas lo que obviamente necesitan es, no sé si ustedes han oído, cuando se baja el azúcar, pues tómese algo caliente, algo con azúcar. Y las personas que padecen de diabetes, pues muchas veces pasan en estos ciclos, o se les sube o se les baja. Entonces, lo que tratan con los medicamentos, como el caso de la inyección con la insulina, es empezar a buscar como el estándar. Entonces, yo lo que hice
en el examen yo les puse esta tabla y les expliqué que los niveles de glucosa en una población que llegaba a una clínica del Seguro Social, y estas eran las medidas de glucosa. Entonces, que una persona que tuviese para abajo de 90 estaría en problemas, y una persona que empezara más allá de 200 estaría en problemas muy graves. Entonces, partiendo de eso, voy a quitar esto de acá. Yo lo que hice fue, bueno, hagan un histograma y me interpretan los datos. Y el problema es precisamente esto, la interpretación. Porque la interpretación yo la había pues muy simple. Entonces vamos a empezar a trabajar en esto. Aquí está el conteo. Cuando yo, vamos a, contar. Vamos a contar acá todos los datos que tenemos, y estos datos son 66 datos que son los que tenemos. Entonces tenemos 66 mediciones de glucosa. Y entonces acá nosotros tenemos que buscar el número mayor o el número máximo que hay en este grupo de datos. Y ustedes ven que hay alguien que registró 450 miligramos por decilitros de glucosa en la sangre. Entonces, ya con solamente este dato, ya aquí hay una consideración que hay una persona que está para fines prácticos entrando a un coma diabético, si no es que ya lo está. Y el dato menor acá está dado por esta persona que tiene 60 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, que acá empieza generando este problema. El rango, que era el dato mayor menos el dato menor, de 390 miligramos por decilitro. Y aquí necesitamos igual calcular primero la raíz cuadrada de n, que es 8,12, y el intervalo, que va a ser el rango dividido entre el número de clase. Acá, como ustedes ven, da 48,00,5, entonces el intervalo lo vamos a trabajar con 48, y aquí el número de clases momentáneamente de forma inicial lo vamos a trabajar en 8. Entonces acá vamos a poner el número de clase, el límite inferior y el límite superior. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Y tenemos 8 números de clases. El límite inferior lo vamos a tener con el dato menor, que es 60. Y a este 60, pues vamos a agregar este intervalo, que es de 48. Perdón, sí, el intervalo de 48 y el límite superior primero para evitar sucesos diferentes, y dejamos la celda del intervalo fija. Aquí tenemos el primer intervalo está entre 60 y 108. Entonces aquí tendríamos 109, 158, 207, 256, 105, 354, 403, y volvemos a fijarnos a ver si acá 451 incluye el número mayor. En este caso, vea que sí se da. Entonces aquí no es necesario agregar ninguna otra clase. Entonces acá nos vamos a datos, y en datos analizamos y sacamos el histograma. Obviamente, como
trabajamos mismo archivo, pues tenemos que borrar acá. Entonces, los datos de entrada son todos los datos iniciales, los de salida son los límites superiores que calculamos. El rango de salida está acá y marcamos crear un gráfico y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos el gráfico. Vea que este histograma tiene una connotación un poco diferente. Aquí vamos a dar formato a series de datos, el ancho vamos a ponerlo en 2 y le vamos a agregar etiqueta de datos. Entonces ahí ya tenemos este dato. De acá, ustedes ven lo siguiente. De 66 mediciones, 41 están ubicados acá. No podemos decir que sea normal porque vea que tenemos un dato de 60. Y para abajo de 90 ya es considerado que la persona está con un nivel de glucosa bajo. Y para arriba de 100, 108, depende si la persona ya lleva cierto tiempo con este padecimiento, pues es aceptado el 108. Pero partiendo de los parámetros, entonces la interpretación que yo pensaba que ustedes me iban a dar, bueno, los compañeros del año pasado, era que si bien es cierto la gran cantidad de mediciones, el 41 de 66 mediciones, que en el 62% de las mediciones se encuentran en la primera clase. Si bien es cierto, están entre 60 y 108, pueden haber mediciones para abajo de 90 que pueden ser personas que estén con niveles bajos de glucosa, que es perjudicial para la salud de ellos. Y pueden haber unas personas para arriba de 100 que también tienen algún padecimiento. Pero si ustedes lo ven, lo más preocupante son las personas que están en una condición de 109 a 451, o sea, todas estas estarían en un riesgo más elevado porque están para un coma diabético. Si ustedes ven, en esta, aquí no hay barra. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato entre 354 a 402. O sea, hay una persona ubicada entre 305 y 356 y hay otra en 451. Cuando nosotros vemos esto, quiere decir que aquí hay personas de riesgo muy altos, especialmente estas dos. ¿Les queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Vean chicos, ahora ya cambiando del tema, vamos a ver algo que se llama gráficas de control. Ustedes en estadística, ustedes vieron este tema. Profe, bueno, al menos de mi parte, el curso de estadística lo llevé, pero no se puede decir que lo llevé, porque no, la verdad no aprendí casi nada. Lo llevó, pero no lo llevó. Ajá. Ok, entonces, vean. Ustedes recuerdan el término, ustedes llevan estadística inferencial, ¿verdad? El término inferencial, ¿qué es exactamente lo que significa? El término inferencial es que nosotros con interpretación de datos vamos a tomar decisiones. O sea, no vamos a tener todo el mundo de datos, sino cierta información o cierta muestra. De esa muestra nosotros interpretamos o inferenciamos en
en datos, en comportamientos para tomar decisiones. Al final de cuentas, eso es lo que hace la estadística inferencial. Interpreta comportamientos en función de muestras. Entonces, las gráficas de control es el concepto que yo les digo. Todo proceso genera variación y la variación va a ser algo propio de la naturaleza. Entonces, no hay nada que hacer, siempre va a haber variación. Pero lo que nosotros tenemos de entender es que la variación es propia de cualquier parte, proceso, como lo quieran llamar, generado, creado por el hombre. Siempre esa variación va a estar ahí. Entonces, a nivel industrial, y esto en cualquier aspecto que intervenga la mano del hombre, las cosas son similares, pero no son exactas o parecidas. Entonces, eso sucede en todo. Y ahí viene este concepto que acaba de decirles. Pero las variaciones pueden ser muy grandes, que pueden ser obvias a nuestros ojos, o pueden ser tan simples que necesitemos, o tan pequeñas que necesitemos de aparatos para poder medir y controlar esto. Cuando las variaciones son muy pequeñas, parecerá que los elementos son idénticos. Sin embargo, con instrumentos precisos se detectará esas diferencias. Las variaciones se categorizan. Entonces, hay una variación desde el punto de vista de manufactura, que es dentro de la parte de una pieza. O sea, la pieza puede ser que tenga diferencias, que tal vez ustedes lo ven con un trozo de madera, tal vez pueda ser de que no sea, si se cepilló, van a aparecer una parte ásperas. Pueden ver tal vez diferentes tonalidades en una pieza que vaya pintada. Pueden también ver una parte corrugada, una pequeña trozo corrugado. Entonces se puede ver, si ya necesitamos medir, puede ser la resistencia de una pieza, puede ser que no es tan resistente en una parte que en otra. Puede ser que un tubo no sea, no aguante la presión del agua en una parte que en otra, y ahí se haga una pequeña fuga. Entonces, todo esto es lo que se dice una variación interna de la parte o pieza entre y la otra es la variación entre partes. Muchas veces se ven similares, pero hay pequeñas variaciones que son aceptables porque todo el tiempo no se va a estar produciendo partes exactas. Siempre va a haber una variación en peso, puede ser una variación en dimensión, puede ser una variación de temperatura. Entonces, siempre lo que se busca con esto es establecer parámetros de aceptación. Y viene la variación de tiempo en tiempo, que eso es más que todo cuando usted está en la industria de los servicios, que no es lo mismo y la forma como te atienden empezando la jornada de trabajo o la forma como trabajan cuando termine. Entonces, de tiempo en tiempo. Entonces, si ustedes ven, esas son las categorías de variación. La variación está presente en todo el proceso debido a una combinación de equipo, materiales, ambiente y el operador, que fue lo que hace unas clases empezamos a ver con las 7 M's. Acá, el equipo puede generar desgaste, puede generar que llegue a un punto que necesita cambio de alguna parte, o ya es necesario generar mantenimiento o bien la sustitución. El material, pues, puede ser que genere algún problema, tanto en la materia prima, en el grosor, en la temperatura que se tenía que procesar, etcétera. Algún elemento que haga que genere esa variación. El ambiente, que eso se da mucho a la hora donde usted lo va a almacenar o a la hora que se está procesando. Si está muy frío, si está muy caliente, puede generar esas variaciones. También que esto se da mucho, digamos, en lo que se le dice en los cuartos limpios, donde se trabaja con partes de
medicamentos y demás, los cuartos limpios, pues la humedad relativa genera muchos problemas. Si hay una humedad relativa muy alta, genera una serie de partículas que pueden generar contaminación. También podría decirse que si se trabaja con procesos que requieran agua, esto genera problemas. Al igual, si usted trabaja con combustibles, la temperatura genera problemas. Entre mayor temperatura, mayor evaporación del combustible. El operador, porque este concepto que el operador que viene de Taylor, que es prácticamente una máquina, en realidad eso no puede ser. Puede ser que la persona sufrió algún accidente, tuvo algún problema en la casa. Yo me acuerdo una frase que usaba en una planta cuando yo era estudiante, que fuimos a hacer un trabajo que era de mejorar procesos. Tenían un roto en los lockers que yo nunca entendí. En este clavo, deje los problemas de su casa. Y entonces yo me quedaba siempre analizando eso. Habían personas que tenían hijos, personas que podían tener algún otro problema. Entonces, yo nunca entendí esa frase. ¿Por qué si las personas tienen problemas, diferentes situaciones que se le puedan presentar al transcurso de su vida, cómo van a dejar esos problemas por acá? Entonces, nunca entendí esa frase, pero sin embargo, en esa planta de producción ahí la tenían. Nunca entendí qué era lo que ellos pretendían, que las personas se dedicaran o se enfocaran en su trabajo y dejaran de ser personas. Siempre lo vi así. Entonces, puede ser de que tenga algún problema, que haya una cortadura o se torció un pie o la fatiga del día haga que en las horas de la tarde pues ya no sea igual. Entonces vea que todo este concepto de variaciones puede generar un cambio en el producto que se está fabricando. Entonces, los objetivos de una gráfica de control van a ser para mejorar la calidad, para determinar la capacidad del proceso, para tomar decisiones sobre el producto, para decisiones con respecto al proceso productivo en el momento. Y esto tomado de Toyota es para tomar decisiones con respecto a los vehículos recientemente producidos. Para Toyota, por ejemplo, si se encuentra algún defecto, ellos tienen, por decirlo así, el tico mecate, que el operario puede jalar en cualquier y detiene toda la línea de producción porque encontró algún problema. Pero para llegar a esto se requiere mucha capacitación. Y también ellos, si encuentran algún defecto y ya se han enviado sus vehículos, ellos tratan de detener que los clientes les llegue ese producto. Entonces lo que hacen es retirar del mercado para hacerle cambio de las partes que están dañadas. Entonces eso es parte de muchas veces de las campañas que se hagan, que Toyota pide que los que compraron en tal lugar, tal vehículo, pues sea regresado a fábrica porque se les encontró un defecto en alguna parte. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, una gráfica de control es prácticamente esto. ¿ve? Esto funciona de la siguiente forma. Recuerde que esto es tomado de la estadística inferencial. Entonces, nosotros a través de datos buscamos cómo ver un comportamiento. Entonces, acá tenemos una hoja de verificación de un inspector de calidad. Entonces, tenemos la hora que lo hace, vea que cada hora él está haciendo mediciones. Un subgrupo quiere decir que de una producción de partes tomó 4 muestras. Cada hora toma 4 muestras, las mide. Estas muestras son la resistencia a la deformación. Entonces, le miden esto. Esto hay 2 escalas. Entonces, estas 2 escalas de deformación las mide, las suma, saca un promedio de este subgrupo. Busca cuál es el dato mayor de esta muestra y cuál es el dato menor y toma un rango, similar a como lo que hemos estado haciendo. Ahí viene la explicación. Ok. Esta es una hoja en Rowell, que es la medida de dureza, 55, 52, 51 y 53. Vea que acá sumó, sacó un promedio
dice que el 53 de dureza Rowell es el promedio de este subgrupo que se tomó a las 8 de la mañana. El dato mayor fueron 55 y el dato menor 51. O sea que hay una variación de 4 entre el dato mayor y el dato menor. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, esto es una gráfica del promedio de los datos de mediciones de subgrupo y una gráfica promedio de rangos, etcétera, etcétera. Entonces, estas formulitas que ustedes ven acá es lo que vamos a trabajar en ellas y ahorita no se preocupen por esas formulitas. Y aquí está para calcular el límite superior y el límite inferior, tanto de la gráfica de muestras como de la gráfica de rangos. Y acá hay un detalle muy importante. En estadística inferencial, cuando ustedes hacían esto, ustedes tuvieron que ver, bueno, el primer concepto es, hay una tabla en todos los libros para la gráfica de control que son los límites centrales. Entonces había una teoría que ustedes vieron, la teoría de límites centrales. Y entonces había que hay una desviación estándar, ¿recuerda? 2 desviaciones, 3 desviaciones, 4 desviaciones, 5, 6, 7. Y ahí van las desviaciones. Entonces, siempre me preguntan, profe, ¿por qué sacamos este libro de un libro, de esta tabla, la tabla de factores de líneas centrales? En realidad el concepto es que yo voy a trabajar con 3 desviaciones estándar. Para el cálculo de desviaciones estándar, acá yo se las pongo acá, cómo es que se toman las desviaciones estándar. Por ejemplo, para 3 desviaciones, ¿cuál es la fórmula para poder generar el dato A2 y para generar el dato de D4, que es el que nosotros utilizamos en D4 y D3, que es el que utilizamos para calcular el límite superior y el límite central? Entonces aquí viene la explicación estadística. El concepto que yo quiero que ustedes tengan claro es que entre una desviación estándar, una desviación hacia abajo y otra hacia arriba, hay un 68% de los datos. Entre 2 desviaciones hacia abajo y 2 desviaciones hacia arriba, tenemos el 95% de los datos. Y 3 desviaciones estándar tendremos el 99,7% de los datos. Entonces, para mí es muy importante tener la mayor cantidad de datos. Por eso, el concepto es trabajar con 3 desviaciones estándar en los límites de control. Ahora, yo sé que en estadística, esto es una gráfica de control, es el comportamiento de las mediciones de esos datos promedios que van acá y hay un límite superior y un límite inferior. El chiste de esto es que cuando hay un dato que sobrepase esto, hay problemas, y cuando hay un dato que está hacia abajo, hay problemas. Entonces es una forma visual y rápida de ver el comportamiento del proceso. Ahora, si le damos vuelta a esto, es exactamente esto. Acá, en el medio, es el límite central, y aquí tenemos 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda. Ese concepto, ¿se acuerdan de él? ¿Sí? ¿O les estoy hablando en chino? Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos. Pero eso sí lo vieron. Es más, en estadística ustedes tuvieron que haber visto tipos de pruebas de hipótesis, que había una cola, 2 colas. Que si estaba, el dato estaba para abajo, en esta cola se rechazaba, y si estaba en la cola superior se rechazaba y se aceptaba lo que estaba en el medio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Quién nunca vio eso o no, ni sabe de qué le estoy hablando? Yo no, profe, porque yo no he llevado estadística todavía, entonces no lo he visto. Ok, entonces vean. Las famosas pruebas de hipótesis es analizar en un grupo de datos si
yo estoy en entre el 99,7% y en la parte de arriba el 0,3 que queda se divide entre una parte de esta cola y otra parte de esta cola. Pero ayer me decían, el lunes me decían que preferían tenerlo así porque así se les enredaba, ¿verdad? Pero yo lo que les decía, para fines prácticos y que se entiendan, usted necesita ver los datos en una gráfica donde si se sale de estas líneas, quiere decir que el proceso está fuera de control o el proceso necesita ajuste o tiene una oportunidad de mejora. Eso es lo básico. Después de aquí tenemos que ver las gráficas de atributo, pero por tiempo no nos va a dar para ver gráficas de atributo de momento. Así que yo en el aula virtual, no sé si ya entraron al aula virtual de ustedes. Por acá, ¿dónde está? Aquí está, el aula virtual de ustedes es esta. En material del curso, acá tienen este que se llama gráficas de control, entonces necesito que lo descarguen. Me avisan cuando ya lo descargaron, por favor. Listo. ¿Listo? ¿Alguien falta? Mientras tanto voy a poner a cargar la computadora antes que se me descargue. Ok, vean. Voy a mostrarles este detalle. Vean que acá un inspector de calidad cada hora tiene que tomar 4 partes y medirlas. Aquí están 4 partes. Entonces, mi muestra de cuánto es. ¿Cuántas partes? Hola, se fue el internet. 4, exacto. Entonces, vean, yo voy a borrar todo esto nada más, porque eso también me lo han hecho y después preguntan por qué está mal. Esto que ustedes ven acá son los subgrupos. Es decir, a las 8 de la mañana en el subgrupo 1, yo tomé estas 4 muestras. A las 9 de la mañana, el subgrupo 2, tomé estas 4 muestras. Aquí, la tabla, esta está hecha para que uno trabaje manual. Entonces, nosotros lo que hacemos es sumar. Vea que si yo le doy sumar, automáticamente va a tomar el número del subgrupo. Yo lo que necesito es sumar las muestras, o sea, 55, 52, 51 y 53. Ahí está claro, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, yo puedo correr todo esto y aquí tengo la suma de todo esto. Esto lo que vamos a hacer, la gráfica de control se le llama gráfica de control X barra. ¿Por qué? Porque la X que ustedes ven aquí, la X promedio, tiene una barra en la parte superior. Entonces quiere decir que es una gráfica de promedios, porque aquí yo voy a trabajar con los promedios. Entonces, esto en la teoría lo que se hace es tomar el dato de la suma y dividirlo entre 4, porque son 4 muestras las que yo tengo. Entonces tengo 52,75 que equivale a
al promedio de estas 4 muestras. Vea que si yo llevo todo esto hacia acá, Excel me va a calcular solo estos 4. Acuérdense, cuando ustedes hagan la suma, verifique que sean los datos que no incluyan el subgrupo, porque ahí empieza a dar otra cosa. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Ok, vean. Les voy a decir, porque hace 2 años me pasó, yo creí que era una forma más fácil de ver. Vea que los datos van así en forma vertical. Estos datos yo, la vez pasada, se me ocurrió colocarlos de esta forma. Entonces, lo que yo hacía era nada más con el subgrupo 1. Entonces, yo lo que hacía era, ya que la función transponer, si está en horizontal, lo pasa a vertical. Ve que están acá, está acá. Vea que es los mismos grupos, vea. Porque se me ocurrió a mí esta forma de presentar los datos en el examen para evitar que tuvieran problemas. Entonces, por ejemplo, este era X1, este era X2, este era X3 y este era X4. El asunto es que al colocarlos así, hacia allá, no de esta forma, pues fue un descontrol total en el examen, que eso fue algo terrible. Unos pocos sí lo entendieron, que lo único que hice fue yo acomodarlo de forma diferente. Entonces, por eso les insisto, si ustedes van a trabajar con esto y van a sumar acá o van a sacar el promedio, que para mí es muchísimo mejor que usen la forma de promedio, fíjense en que no incluyan el número de su grupo. Entonces, eso me quedó de experiencia para no cambiar a vertical, porque, de vertical a horizontal, porque se generó un despelote con ese examen, y ahí sí es cierto que tuve que ver qué hacía, porque los datos estaban acomodados de forma diferente, y me di cuenta que si no están como uno lo explica, entonces no lo pueden hacer, y eso también es parte de lo que ustedes tienen que entender, qué es lo que el concepto, no la posición de cómo estén las cosas. Ok, entonces aquí está el dato mayor. Entonces en el dato mayor, yo lo que voy a hacer es buscar el dato mayor. El lunes me dijeron, profe, pero son solo 4 datos, entonces uno ve fácil. Yo les dije, vea, había un profesor mío que lo que decía era, tenga cuidado con los ojitos, porque a veces los ojitos engañan. Entonces usted puede ver aquí que es muy fácil, el 55. Pero puede ser de que usted se equivoque y no vea este 55 y vea por aquí el 57 y se equivoque y lo ponga por acá. Puede suceder. Entonces, mi consejo siempre va a ser, pongan o agreguen la fórmula, que nada cuesta, no es nada del otro mundo, y acá tienen. Entonces, vean ustedes. Acá yo tengo el dato mayor 55, el dato menor. El rango va a ser el dato mayor menos el dato menor, que ese ya ustedes ya lo saben. Vea que esta parte de acá fue la que les mostré en la presentación. Entonces aquí lo único que voy a hacer es jalar la fórmula del dato menor, jalo la fórmula, y aquí el rango, que es un R, jalo la fórmula. Pregunto, ¿ya todos estamos ahí? ¿Ya todos hicieron esto? ¿Está la tabla igual que? Voy, profe, ya casi. Sí, profe. Listo.
Listo. Ya todos estamos, ¿sí? ¿No hay nadie? Sí, profe. Uh-huh. Muy bien. Vean. Nosotros, y me voy a servir de acá. Nosotros primero vamos a calcular la media o el límite central. Para calcular esto de la gráfica, nosotros tenemos esto. Vea que aquí es el promedio. Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? El promedio de los promedios. En el argot popular eso se le dice X doble barra. Entonces, ustedes tienen una gran ventaja. Y aquí voy a poner X doble barra, que hace alusión a las dos líneas que tienen aquí, que quiere decir la media de las medias. Entonces, para obtener esto, este dato, vamos a usar el término, es más fácil, promedio. Entonces ponemos aquí promedio. El promedio son todas estas que calculamos acá. Y le damos Enter. Y les tiene que dar 50,1041,667. ¿Así les dio? Profe, ¿podría repetir eso de nuevo, por favor? ¿Qué? Esto es ¿Cómo se...? calcular el promedio. El promedio es todos estos promedios que ustedes tienen acá. Pueden poner promedio o bien suman todo esto y lo dividen entre 12 porque tienen 12 datos. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces vean acá. Ahí está ese dato. Entonces, les vuelvo a decir, este de acá, que está acá, esto es esto, que equivale a la sumatoria de todos los promedios dividido entre la cantidad de promedios. Si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque a lo largo del día se sacaron, cada hora se tomaron 4 muestras y cada muestra arrojó un promedio de eso. Ahí estamos claros, ¿sí? No hay dudas. ¿Puedes repetir lo último que dijo? Perdón, es que no sé qué fue lo último que dije. Después de que hizo, de que sacó el 50.10, ese sí lo entendí. Ajá. Yo lo que les dije es que estos son los promedios de cada una de estas cuatro muestras. Entonces, esto que usted ve acá equivale al promedio de ellas, que es cada hora durante el día se tomaron 12 muestras, 12 subgrupos que equivalen 12 muestras de 4. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vean, ahora nosotros tenemos que calcular esto que vienen acá. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Aquí hace alusión a A2 y hace referencia a una tabla. Y aquí está la tabla, que yo se las puse acá, ¿lo ven? Acá es la tabla. La tabla son factores para calcular líneas centrales y límites de control con 3 desviaciones estándar para gráficas X barra, S y R. R rango y aquí X barra. Entonces, vean. Si ustedes ven, acá tenemos que usar el dato A2. El dato A2 funciona Nosotros tenemos que tener claro que este dato se formó de 4 mediciones. Estas son 4 muestras, 4 mediciones. De aquí se formó esto.
este promedio de cada subgrupo. Entonces, nosotros lo que tenemos que fijarnos es acá cuántos datos tenemos de cada subgrupo. En este caso son 4. Entonces, nosotros tenemos que buscar en la tabla, dice número de observaciones en la muestra. Vea que nosotros estamos aquí, estas son nuestras muestras, 4 por subgrupo. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que nosotros tenemos que tomar el dato 4 para este caso y buscar el dato 4 de A2, que en este caso sería 0,729. Ahí lo tienen claro, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vea. Esto que ustedes tienen acá, voy a ponerme un poquito aquí para no tener problemas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Este de acá, vuelvo a la, es el límite superior. Mi límite superior es lo siguiente. Voy a colocarlo por acá. Es UCL BX barra. Va a ser esto más A2. Y nuestro A2 era 0.729. Entonces, acá pongo paréntesis general. Le digo a Excel. Necesito que me sume a ese dato que es X doble barra que dice aquí, ¿lo ven? Súmeme, y aquí abro otro paréntesis, la multiplicación de A2. A2, vuelvo aquí, 0.729. Entonces vamos a poner 0,729 por el rango. Entonces aquí nos hace falta calcular algo, que es el rango promedio. ¿Lo ven? Aquí yo tengo todos los rangos, pero me hace falta el rango promedio. Entonces, voy a calcular primero y lo voy a poner por aquí. R promedio o R barra, pero por lo general es el rango promedio. El rango promedio, aquí ponemos promedio y calculamos todo esto. Entonces acá me da 7,16667. Y aquí tengo mi rango promedio. ¿A todos les dio igual? Sí. Ok, entonces voy de nuevo. Vamos haciendo la fórmula acá. 50,10 que equivale a X doble barra. Le tengo que sumar A2 que era 0,729 multiplicado por el rango promedio que es este. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis general. De ahí me da 32,86. ¿Así les dio? A mí sí. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a calcular este, que es el límite inferior. LCL de X barra. Vea, up, low,
está en inglés. El asunto es que lo uso así porque en la mayoría de los libros siempre utilizan ese término. En realidad, límite superior, límite inferior, que es lo que uno hace, pero como en la mayoría de los libros viene así, yo lo hago de esa forma para, pues, que si ustedes consultan algún libro, pues no se pierdan. Hay unos que, hay poquitos que usan LS, LI, pero bueno, para que ustedes sepan esto. Entonces vean que es exactamente la misma fórmula, nada más que es restando. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a usar X doble barra menos 0,729 multiplicado por R promedio, cerramos y nos da 4,87. Entonces, esto que tenemos acá es el límite superior, el límite central y el límite inferior. Así les dio. Entonces, yo me voy a hacer un poquito para acá. Vean, primero vamos a poner LCL de X barra. Vamos a poner X barra. Vamos a poner X doble barra. Y vamos a poner el límite superior de X barra. Lo que estoy haciendo aquí es una tablita. ¿Ya todos están ahí? ¿Sí? Sí, señor. Ok, entonces vean chicos, entonces acá ponemos esto por aquí. X barra, entonces X barra, marco todo esto de por acá. Vea que aquí están todos los X barra, los copio y me posiciono acá. Ahora vean, si yo le doy clic derecho, ustedes ven aquí pegado especial. Todos estamos así, haciéndolo al mismo tiempo. Sí. Espero, si hay alguien que esté ahí. Bueno. Pegado especial. Ve aquí donde dice valores. Entonces, ¿por qué? Porque yo no voy a copiar fórmulas ni nada. Voy a copiar el número. Entonces voy a copiar los valores. Esto que viene acá, yo sé que ustedes lo saben, esto es transponer. Los datos aquí vienen en forma horizontal. Cuando yo le pongo transponer, él los va a poner de forma vertical. Entonces, valores, transponer y aceptar. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ahora voy a robarme aquí el dato del límite inferior. Lo voy a copiar nada más para poder ver. Si yo hago esto, que es una de las cosas que se hace, Excel lo que va a hacer es seguir el mismo orden y va a buscar los datos. O sea, como yo jalé que es el dato que me interesa, y hago esto, Excel, aquí no encontró nada, aquí encontró aquí no encontró nada, pero yo no ocupo eso. Yo lo que hago es decirle a Excel, cópieme Al hacer esto, aquí sí puedo hacer lo mismo. A ver, entonces acá, 5,32. Acuérdense que esto es una línea recta. Entonces, esa línea recta
Tiene que seguir ahí. Entonces es el mismo dato. X doble barra. Bueno, le digo que ese es el límite central. Entonces hago exactamente lo mismo. Le digo este y aquí. Entonces ya tengo el mismo dato. Y aquí, mira, perdón. Ven que este dato que está aquí equivale al límite superior, no al límite inferior. Entonces, estos van para acá. Y este es el dato que viene aquí. Es el límite inferior. Ya tienen la tablita hecha, ¿sí? Listo, profe. Sí, profe. Ok, entonces vean. Vamos a hacer lo siguiente. Marcamos. Marcamos acá. Todo con los títulos y demás. Y nos vamos a insertar. Y vamos a buscar lineal. Y aquí está. En realidad esto se llama una gráfica de control X barra o de X promedio o eso, pero esto no se parece aún a esto, entonces vamos a hacerla para que se parezca. Primero voy a extenderla un poquito. Si ustedes ven, nuestro límite inferior está en 44,87, entonces marco acá, vea que marqué acá. Al marcar acá, automáticamente aquí me pone el mínimo, porque Excel va a empezar con 0 siempre en el eje de las Y. Y aquí en el eje de las X, que es obviamente el mismo, pues aquí va a empezar la cantidad de muestras. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12, que es lo que tenemos. Entonces, como mi límite inferior empieza en 44,87, yo voy a poner aquí 44. Ven mínimo y le doy un clic fuera. Entonces ahora sí, ya se observa mejor nuestra gráfica de control. Así les quedó. Profe, ¿usted me puede volver a repetir el procedimiento? Es que... ¿Desde a dónde? Porque desde que empezó a hacer esa configuración del gráfico. el gráfico lo teníamos así, así. Sí, correcto. Ok, vean. Lo único que hice yo fue extender. Marqué aquí. Al marcar acá, vean, vamos a ver sin esa tab. Yo le doy, al marcar acá, dar formato al eje. Lo que aparece aquí es mínimos, máximos. Entonces, lo que habla aquí es el 0,0, se refiere a el 0 donde empieza todo. Yo necesito que acá, en el eje de las Y, no empiece en 0, sino que empiece un poquito antes del límite inferior, que es 44,87. Entonces, lo que hago yo acá es poner 44. Y le doy un clic afuera, y ahí es como quedó el gráfico. Listo, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, vean que aquí tenemos este. Nos hace falta, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí a simple vista. Vea que estos datos son datos promedios, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos con promedios. Acá, mi pregunta es, ¿está fuera de los rangos?
Estamos fuera de rangos. Como fuera de rangos. Rangos quiere decir fuera de el límite superior y el límite ¿no? inferior. ¿No? No, ¿verdad? Pero hay una que casi, que es este dato, el dato 10, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Entonces vean que lo que hacemos nosotros a simple vista es ver esto. Pero aquí hay otra característica. Recuerde que estamos con datos, tomamos muestras y medimos. O sea, estamos haciendo una inferencia de la población, que es lo que le dicen a ustedes en estadística. Estamos analizando datos de la población, de una población por medio de una muestra. Entonces acá yo tengo que trabajar con los rangos, porque los rangos me van a decir, y son muy importantes, cuánta variación hay entre las medidas contra este promedio que está acá. Entonces, yo acá tengo que calcular los rangos y los límites igual como este. Ya aquí tengo el rango promedio y acá voy a ponerlo como por acá. Acá yo tengo R, que es el rango. Necesito el rango promedio. Para hacer un poquito para allá, esto, para que ingrese. Rango promedio, tengo a R y aquí tengo que poner SCL de los rangos, el límite inferior del rango y el rango. Ahora sí, aquí ya vamos a centrar un poquito. Y ya. Entonces, vean que acá me hablan y vamos en referencia a los mismos datos de 4. Entonces, me voy a la tabla y hago lo mismo que hice ahora. Empiezo a buscar acá en 4, dato 4. Vamos a marcarlo aquí así. Nuestros datos 4 serían aquí D3, que es este, y D4, que es este. Entonces, si ustedes ven, nuestro D4 es este y nuestro D3 es este. Entonces, me voy para acá para calcular el dato mayor o el límite mayor de los rangos. Lo que voy a hacer es multiplicar el rango promedio por, aquí la tabla me dice D4, D4 es 2.282. Entonces acá me voy a multiplicar por 2.282. Perdón, tengo que poner coma porque mi computadora no funciona con puntos, sino es con comas. Entonces ahí me da que el límite superior es este y mi límite inferior, si ustedes ven, va a ser 0. ¿Por qué? Porque D3 es 0 y todo número multiplicado por 0 pues es 0. ¿Estamos? Sí, sí les dio. Profe, ¿me podría repetir cómo saca el 16,35? Vea la fórmula. D4 por el rango promedio. 2,82 es D4 porque es 4 muestras que se toman por cada subgrupo. Entonces, por eso multiplico
2.82 por el rango promedio. ¿Está claro? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Y 0 porque el D3 que dice la fórmula es 0. Entonces 0 por el rango promedio va a ser 0. Entonces voy a construir una tabla igual a esta. Entonces ya sabemos que este dato es 0. Este por acá es 16,35. El rango promedio sabemos que está acá. Y acá tengo que recoger todos los rangos que está acá. Le doy copiar. Busco pegado especial, le digo que por favor los valores y que le transponer. Y ahí tenemos todos los datos. Y aquí hago exactamente lo mismo. Hago ese 0 ahí. Ya todos lograron hacer la tabla. Le damos insertar. Igual en líneas y venimos hacia acá. Vamos a tratar de hacer que esta gráfica pues, nos quede prácticamente el mismo tamaño para ver unos detallitos. Entonces, esto por lo general lo que uno hace es, en la práctica ustedes van gráfica R. ¿Qué gráfica R quiere decir? Gráfica de rangos. Que recuerde que nos volvemos muy vagos a la hora de escribir, entonces por eso se hace esto. ¿Ya todos tienen esto, sí? Sí. Va, profe. Ok. Listo, profe. Ok. Vean, chicos, la gráficas de control es para estas que estamos haciendo, la X barra, la de rangos. Lo que hacemos con esto en la práctica es analizar nuestro proceso y lo que estamos produciendo en él. Entonces, yo les digo que estas son, el ejemplo es dureza de partes de automóvil, de lo que se le consigue con lo que se le dicen los estribos. Entonces, lo que se hace es el nivel de dureza para ver que en un choque o en un golpe resista cierta presión del golpe o cierta fuerza. Y recuerden que eso se mide en newtons y toda esa cuestión. La dureza del material se mide en Rowell. Hay otro tipo de dureza, pero la más común es Rowell. Entonces, eso es una máquina que le mete presión y se ve el nivel de perforación de una punta de diamante sobre el metal. Y dependiendo de la perforación, lo que hace es determinar
el nivel de resistencia de un golpe o demás. Entonces, eso se lo digo porque recuerde que estos datos que están acá son datos promedios. Entonces, si ustedes ven aquí, vamos a analizar, por ejemplo, este dato que dice que es 45,50, que está muy cerca de llegar a mi límite inferior. Entonces, cuando usted analiza esto, permito para dibujar, voy a dibujar acá. Entonces, yo tengo que ver datos referentes a este. Entonces, me voy al subgrupo 10. Entonces, me voy a ir al subgrupo 10. En el subgrupo 10, que está acá, lo ven, en la práctica lo que se hace es ver. Entonces, yo tengo el subgrupo 10 y veo, mire, 44, 46, 47 y 45. Estos por sí solos, hay datos aquí para abajo el límite inferior. ¿Cuánto era mi límite inferior? ¿Cuánto era? ¿Lo ven aquí? Entonces yo acá digo, mire, yo aquí tengo un dato, este 44 que está para abajo. Este está casi llegando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, si ustedes ven, el dato 46 y 45 es el que elevan el promedio que yo tengo acá. Ustedes recuerdan que yo siempre les he dicho que hay que tener cuidado con los promedios, porque no, y en estadística se lo dicen, los promedios no dicen nada. Lo que hay que ver es cómo es muchos otros factores. Entonces, si ustedes ven este comportamiento y ven ahora sí, vean acá, hay 3 números de diferencia entre el dato mayor, que es 47, y el dato menor, que es 44. O sea, el rango me está diciendo que en este lote, esta medida de la máquina a las 5, que era el subgrupo 10, está dando una dureza muy baja comparado con otros lotes. Entonces acá puede ser que hayan piezas que tengan un nivel muy bajo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ven? Pero el nivel de rangos, ustedes lo ven que es muy poca la diferencia. Entonces, si ustedes se van a la gráfica de rangos, cuando está como lo del dibujo, cuesta un poquillo que se mueva. Entonces aquí, si nos vamos al punto 10, vea que la medida aquí, la variación es de 3, es muy baja. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mis datos están muy cerca del límite, es decir, ya tengo aquí, es probable que tenga datos que estén para abajo de 44,8, que es lo que yo no quiero. Ahora vean ustedes. Vean aquí. Si yo voy y analizo este dato, que es el de la muestra 9, vean ustedes que aquí yo tengo una diferencia de rangos de 14. ¿Qué quiere decirme que tengo una diferencia de rangos de 14? A ver. Yo necesito que alguien me diga algo para ver si están entendiendo, porque si no, me voy a frustrar. Yo sí. Ajá. Ese rango quiere decir que hay una variación entre el dato mayor y el dato menor de 14. Quiere decir que es una variación muy alta, que está llegando casi al 16,35. Entonces yo me voy por acá a ver qué fue lo que pasó. Entonces me voy a revisar mis datos. Entonces me voy a revisar la muestra 9. Y vean ustedes la muestra 9. Acá yo tengo 56 como dato mayor. Y vean, tengo 42 que está para abajo y tengo 43. Quiere decir que hay mucha variabilidad
en estos datos. Y al haber variabilidad, puede ser que hayan desajustes de la máquina y puede que salieron piezas con un nivel más bajo de dureza que yo necesito. ¿Estamos claros, chicos? Vea que estas gráficas, y me vuelvo a la teoría dice que estas dos gráficas juntas, las X barra y la gráfica R, y aquí me voy a la presentación, dice por acá, para mejorar la calidad, o sea, porque yo tengo que ver qué es lo que está pasando, para determinar la capacidad del proceso, si mi proceso puede llegar a cumplir con ese requerimiento de calidad, tomar decisiones de las especificaciones del producto. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que ver si ajusto más esos límites. O sea, eso fue cuando yo empecé, entonces tengo que hacer un ajuste porque yo necesito que la dureza, por ejemplo, sea de 50. Entonces yo tengo que ajustar las máquinas para que no me pase o no se mueva mucho. Y entonces, por ejemplo, ahí es donde dice los rangos. Para poder ser aceptado, tengo que tener, por ejemplo, 48 y 52. Se tiene que mover entre eso. Para eso es que sirve eso. Para tomar decisiones. Vea lo que estábamos haciendo ahorita. Las decisiones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Necesitamos ver qué fue lo que pasó para ajustar. Vea que si ustedes lo analizan, aquí pasó y se empezó, algo sucedió que se mejoró, porque hay un cambio. Entonces, eso es lo que ustedes ven con las gráficas de control, X barra y R. ¿Alguna pregunta? Vea, si no hay preguntas, en la hoja 2 hay otro ejemplo. Aquí está un ejemplo de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, que es un turno, y cada 30 minutos se toman 6 muestras. Entonces, estas 6 muestras, y aquí yo les puse el resumen de esta tablita, y estas tablitas que están acá. Y aquí viene el dato A2, el D4 y el D3. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Que ustedes hagan las mismas gráficas. Esto para que ustedes lo hagan y lo practiquen. Yo estaría muy satisfecho si ustedes lo hacen en casa y así traen dudas para la próxima clase. La próxima clase, ustedes se tienen que acordar que viene la presentación del avance del proyecto. Entonces, no vamos a ver esto, sino lo vamos a ver hasta dentro de 2 semanas. Y después vemos lo que son las gráficas de atributos. Entonces, si no hay más, estaríamos por hoy, chicos, y agradecerles la presencia de ustedes hoy. Gracias a usted, profe. Muy bien. Muchas Con gracias. gusto. Para eso estamos. Gracias, hasta luego. profe. La vida, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. El profe se fue. Sí, acaba la cuenta. Le voy a poner por el chat que se puede volver a meter. Ok, ok. Es que este señor mejor lo hago porque si no, ya me dio. Por eso sí, ya no se me saca hasta. Bueno, esperemos que lo vea. ¿Alguno puede detener la grabación de la clase o no?
Jefferson, ¿usted está ahí? Jefferson. ¿Me escucha? Sí. Compañero, una pregunta. ¿Usted fue que cambió de número o pasó algo? No tengo celular, Ah, ok. pero hace como Díganme, chicos. No, profe, es que lo que le íbamos a comentar era con respecto al compañero Jefferson, porque, bueno, para lo del trabajo habíamos estado hablando por el grupo de WhatsApp que tenemos, pero el compañero no contestaba y no nos dijo nada, pero no sabíamos nada.